Queremos hacer un saludo a la diócesis de Osorno y continuamos con nuestras cápsulas de formación. Hoy día de un modo particular, igual que la vez pasada, empezamos a reflexionar sobre la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en donde en estas nuevas cápsulas vamos a ir reflexionando los capítulos. Hoy día nos corresponde la introducción, el primer y el segundo capítulo de esta encíclica. Para ello tenemos un invitado, el Padre Pedro Kliegel. Muchas gracias, Padre Pedro, por acompañarnos en esta cápsula de formación. Y queremos ir hablando sobre esta encíclica que llama a la Iglesia y al mundo entero a tomar conciencia de lo que estamos viviendo en la actualidad. Así es que hoy día, como decía, sería la introducción, el primer y el segundo capítulo de Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que nos habla sobre la fraternidad y la convivencia en nuestra sociedad. Fraternidad y amistad social. Padre Pedro, quizás para comenzar sería bueno explicar un poco qué es una encíclica. ¿Por qué el Papa hace una encíclica? Bueno, la encíclica es diferente a una exhortación apostólica. La encíclica tiene una forma doctrinal y se echó un poco a la cara al Papa de que él se cita mucho en esa encíclica a sí mismo, pero eso le da consistencia a su pensamiento y creo que es una de las razones por qué escribe esto, lo que él ha pronunciado en muchas alocuciones a diplomáticos, a la gente en las catequesis, para darle una forma a lo que a él ante todo inquieta. Y una encíclica es para todo el mundo, cíclico, es decir, es alrededor, quiere decir, una palabra griega. Y no es solamente una exhortación, una llamada de atención o una invitación a pensar, sino aquí es ya una expresión muy oficial de parte de la Iglesia, desde su persona como cabeza de la Iglesia, como Papa. Y por eso se llama encíclica, como el Laudato Si. Otras exhortaciones que escribió no son encíclica, es la segunda que escribe él. La primera la escribió juntos con el Papa Benedicto XVI, aún. Pero esta es al final la segunda propia que él quiere dirigir a todo el mundo para que el mundo escuche. Y esto es algo en lo que él insiste mucho en esa encíclica. Tenemos que volver a saber escuchar y a escucharnos. Es una tercera encíclica. Usted ya nos hablaba de que es la segunda, podríamos decir, propia. Pero en la introducción hay algunos aspectos importantes, incluso personajes importantes del por qué el Papa también empieza a reflexionar. No es una encíclica que le está haciendo por la pandemia, sino que la venía haciendo mucho antes, decía él en un momento. Pero hay personajes importantes, hermanos todos, se toma de un texto. Esto, también eso le echaron a cara, porque él no mencionaba a las mujeres. Pero esto no es justo, porque después en la encíclica él se dirige a hermanas y hermanos de todo el mundo. Exacto. Pero una cita de una carta de Francisco, de San Francisco, no se puede cambiar. Pero él ve, y esto escribe en el número 56 de esta encíclica, su escrito como un intento de buscar una luz. Así lo dice. Es decir, el Papa busca y no quiere imponer aquí una opinión eclesial. Y esto es algo quizás que se diferencia un poco de otras encíclicas que fueron escritas de papas anteriores. Él no quiere ser directamente doctrinal, aunque esté en el camino de las encíclicas sociales. Y él quiere también que se interprete esta encíclica como una encíclica social. Pero él invita, y lo dice directamente, a una reflexión sobre un tema.
no esta es la doctrina de la Iglesia, sino invita a una reflexión. Y lo hace, como tú dices, desde una persona. Y la persona es San Francisco. Él tomó el nombre de este hombre, de este santo, de este gran reformador de la Iglesia, para decir algo. Porque el nombre es un proyecto de vida. Cuando el Papa toma un nombre, entonces proyecta algo. Y él esto seguro tenía siempre en la mente. Y San Francisco fue él que conversó, que dialogó no solamente con las personas, sino también con la naturaleza. Todo esto está incluido en esta encíclica que el Papa aquí nos presenta. Y él insiste en 3 cosas. Primeramente, que se reconozca, que se ame y que se valore a las personas humanas. Y esto es fundamental para poder comprender lo que él quiere en su reflexión. Nuevamente, como personas y como comunidad, como país, como naciones y como mundo, volvamos a reconocernos, a valorarnos y amarnos. En relación al concepto del amor, si uno lee de pe a pa, podríamos decir la encíclica, está detrás eso, ¿no? El amor a la persona humana. Hay tantos aspectos, por ejemplo, ya en la introducción lo dice, pero después en el primer capítulo hay unos aspectos que él retoma, hace un diagnóstico, digamos, de lo que nos está pasando globalmente y efectivamente hay poca fraternidad en primer lugar, pero en segundo lugar son criterios que se están basando más en la economía, quizás en crecimiento económico, científico, pero ninguna de ellas va a ayudar a la persona, digamos. Por eso, es lo primero, lo quisiera marcar un poco con algunas cositas. Yo pongo acá esto, porque yo creo el Santo Padre actúa por medio de fotos de su vida. Uno tiene imaginaciones, lo que uno ve, lo pasa a ustedes, lo pasa a mí, pasa a ti. Tú ves algo y tienes una imagen de situaciones también. Y él, ante todo, ve de que las personas hoy, a pesar de que hay una comunicación tan fluida en los medios de comunicación, nos empezamos a ignorar. Y lo dice directamente. Nosotros tratamos en el trato mutuo de ignorar y desconocer al otro. Y ahí está el peligro del mundo. Y a esto es lo que él nos invita junto, y él aquí lo hace nombrando a un guía de religión musulmana. Exactamente. ¿Ya? A Tayyip, ¿ya? Con él se encontró porque quiere que nuevamente devolvamos al ser humano la dignidad. Y esto puedo solo si el otro es reconocido, es valorado y es amado. Y lo afirman ellos dos en un escrito que hicieron en Dubái. Quizás te acuerdas, sí. Ese encuentro que han tenido como líderes de religión para que la hermandad sea una fraternidad mundial. Y él usa allá este ejemplo de Francisco que se atrevió en su tiempo, donde había odio desde las cruzadas, donde el contexto histórico, Francisco se atrevió sencillamente a salir sin saber lo que iba a pasar, y el sultán lo entendió muy bien y los dos lograron dialogar como personas. Y esto es lo que el Papa tiene en la mente, de que los hombres nuevamente volvamos realmente a encontrarnos como personas.
que no solamente hablamos de avances, de problemas económicos, también de problemas humanos, pero en la democracia, que él usa mucho este concepto, pero hasta incluso en la democracia nosotros nos ignoramos. ¿Por qué? Porque no nos escuchamos atentamente. Entonces, cada uno que lo haga desde la riqueza de sus convicciones. Esto también es una novedad, no desde el concilio, pero se ha olvidado esto un poco, porque en un documento se habló claramente de que hay que respetar también otras religiones, pero se ha olvidado esto un poco también en la iglesia nuestra. Por esto también hay tensiones dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, con el grupo de Lefebvre, que no querían reconocer esto, pero él dice que tratemos de ver al mundo y a las personas desde cada uno desde sus convicciones, pero no ignorando al otro, no desvalorando al otro, no desconocer la existencia real de otro, porque él nos habla después de que el problema del mundo de hoy es que nos hemos apartado de la realidad. Yo lo mencionaba en la cápsula anterior, y mientras iba leyendo la encíclica también me acordaba de escritos de Monseñor Valdés o de testimonios que habían de Monseñor Valdés, en el sentido de que él acogía a todos. En algún momento tuvo que mediar en algunos conflictos, Monseñor Valdés, en otros tuvo que acoger a personas de otras religiones, y lo que pienso que el Papa va dejando claro también en esta encíclica es que en esto estamos todos metidos. Todos por eso estamos yo en una pienso, misma barca. Patricio, de que primeramente la gente que no sea cristiana, sea agnóstica o cristiana, que logren leer esta encíclica porque está escrito a todos. Y el primer capítulo, que es un capítulo fundamental, porque nos habla en forma bien detallada de las sombras. Porque si no veo también las sombras, no puedo descubrir bien dónde está realmente la luz. Él no quiere solamente mostrarnos las sombras, sino desde la sombra quiere hacernos ver dónde está el camino hacia la luz. Y empieza con algo en este capítulo, con un gran sueño. Él es un soñador, y él nos dice también de que si nosotros no, también en la política, volvamos a soñar un poco, entonces no podemos ni llegar a la realidad, porque también en la realidad necesito el sueño del otro, porque detrás del sueño hay un ideal. Y el ideal del otro yo lo tengo que reconocer, por esto escuchar. Y él nombra ante todo dos ideales que se intentaron con tanto entusiasmo y que se complicaron a lo largo de la vivencia. Él nombra la comunidad europea y nombra la comunidad latinoamericana. Es muy interesante, él deja de lado un poco el mundo asiático. Quizás no lo conoce tanto. Pero donde había grandes esfuerzos en la comunidad europea y en la comunidad latinoamericana de la unión. Y uno nota en sus palabras el dolor de que aquí en América Latina no logramos llegar a un sueño en conjunto de pueblo, de proyectarnos mutuamente. Y porque vuelven, dice él, egoísmos. Su sueño es este. Bueno, es el sueño de todos nosotros. El sueño de que las manos se unan, que las personas se unan, que los corazones se unan. Entonces, él ve de que en todas partes del mundo, no solamente en Europa, fuertemente aquí en América Latina,
igualmente en Asia, vuelven a nacer nacionalismos. Exacto, sí. Y nacionalismos que se convierten rápidamente en ideologías. Y esto es el peligro muy grande, donde nosotros tratamos de ignorar la historia del otro. Ahí el Papa plantea en cierta medida en este primer capítulo, Las sombras de un mundo cerrado, lo que decía usted, egoísmos. Pero también había una especie de manera de poder vaciar la historia, de recomenzar de cero. Sí, bueno, ahí está, ¿cómo se llama? Ve el peligro en cuanto cuando uno no respeta la historia propia de un país y un pueblo trata de vaciarse enteramente, entonces surgen las ideologías que manipulan. Y esto es donde él logra explicarnos con palabras muy claras dónde viene la manipulación, donde se manipula incluso con el concepto de la libertad, con el concepto de la dignidad, con el concepto de la democracia. Se inicia una manipulación cuando se vacía por entero a un pueblo de su propia historia. Y esto es lo que, si me permite, un pequeño disparate frente a nuestra propia situación en el país, el peligro actualmente en nosotros. Si quiere formar algo totalmente nuevo en una constitución nueva, dicen. Si nosotros negamos nuestra propia historia de las tantas constituciones, de las tradiciones de nuestro pueblo, entonces surgen fácilmente ideologías. El Papa también planteaba Y ahí va que en cierta medida algunas naciones, algunos pueblos no han aprendido nada. ¿En qué sentido? En el sentido de que han habido guerras, han habido ocasiones para hacer acuerdos que salen de las fronteras de un país. Por eso él insiste tanto en la casa común. Por eso insiste tanto en la casa común. Y esto del casa común es nuestro mundo. No podemos negar de que necesitamos nuestro mundo, no solamente la naturaleza, sino necesitamos a nosotros. En lo que también él insiste tanto, no solamente hablar de los otros, sino hablar de nosotros. Él lo dice con palabras muy claras y con mucha expresión. Padre, y yendo en la profundidad del texto de este primer capítulo, ¿qué ha estado ocurriendo constantemente que nos estamos olvidando del otro? ¿La economía? ¿Es el querer vivir solo, mejor? ¿Qué es? Yo te lo voy a contestar con un texto que él cita. Ya. Y él cita a un hombre muy importante para nuestra iglesia en Chile. Él cita al cardenal Raúl Silva Enríquez en una alocución que él hizo el 19 de septiembre del año 1974. Dice lo siguiente: no nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma. Pierden junto con su fisionomía espiritual su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Palabras muy sabias, expresadas tanto tiempo atrás en momentos difíciles de nuestro país. Ahí está la historia. Y eso es la historia.
Entonces nosotros no podemos perdernos en algo desde el vacío, sino tenemos que construir sobre lo que nosotros somos. Yo siempre voy a tener que construir sobre mi propia vida, aunque me tenga que inventar de nuevo. El ser humano tiene que inventarse en su propia vida muchas veces de nuevo. Pero siempre tengo que hacerlo conmigo. Y esto tiene que ser también un país y tiene que ser el mundo. Y esto ve él como desestabilizado en nuestro mundo común. Y esto demuestra ante todo lo que hemos vivido en el mundo, lo nombra ahora, con la enfermedad del corona. Porque nos hemos dado cuenta cuánto nos necesitamos. Exactamente. Y cuánta responsabilidad uno tiene que tener uno para con el otro para poder sobrevivir. Usa esos textos, ¿no? De que estamos todos en la misma barca y de que de esta situación no podemos salir solos. Ahora, la pandemia también ha demostrado, él dice, todo este individualismo, nacionalismo. Él lo llama el descarte del ser humano. El descarte del ser humano, exactamente. Entonces, hoy día muchos quieren descubrir la vacuna primero del coronavirus. Pero eso también nos llama a decir, ¿estamos aquí? Y de que acá nosotros nos necesitamos, veo que él lo ve, ante todo, lo ve en Roma todos los días. Lo que el hombre ha olvidado mucho, hablamos mucho, y es esto. Es esto. El hambre, la pobreza. Él habla incluso de que hay un tremendo despilfarro en el mundo frente a los alimentos. Las armas. Y en vez de pensar en el ser humano, y él ve esto. Yo tengo la impresión de que el Papa ve lo que le rodea y empieza a decir, bueno, esto el mundo tiene que ver, no solamente observar, no solamente constatar, sino tiene que verlo con su propio corazón. Exacto. Y por eso lo nombra, la pobreza. Él dice también la pobreza. Hoy todos los países dicen la pobreza se está superando. Es difícil, dice, que ¿por qué? Porque no se le ve en el contexto. Claro, hoy más luz tienen las casas, tienen más acceso a la técnica, pero la pobreza ha aumentado. Exacto. Ahí está el aspecto también de la migración, de los migrantes. Y esto es lo que no debemos olvidar. Los migrantes nos han demostrado la falencia de nosotros en el mundo. Porque los migrantes son personas que han caído en el camino donde se encuentra el samaritano. Exactamente. Para llegar a eso lo que escribe el Papa, porque tenemos que nombrar muchas cosas. Y él dice que nuevamente no nos damos cuenta lo que nosotros estamos viviendo. En la migración se ve cómo los pueblos se rechazan, cómo nos ignoramos, cómo no nos conocemos, cómo tenemos miedo el uno ante el otro, cómo no respetamos la dignidad del otro. Es decir, el migrante es el que cayó entre los ladrones, entre los que lo despojaron. Y en nosotros están estas heridas. Y él nos hace ver de que nuestro mundo es un corazón destrozado. Es un hombre no solamente herido, sino un corazón destrozado. Y esto es lo que le duele. Y le duele también porque nosotros los cristianos también muchas veces no vemos todo lo que nos rodea. No vemos la casa común, no vemos de que los migrantes son hermanos nuestros. No vemos de que la pobreza no ha bajado al final. No vemos de que el otro como persona en su dignidad no es respetado. Y Caín y Abel sigue
en pie, lo dice. Ya, y yo también tengo algo de Caín, como tengo algo de Abel. Somos los ladrones y somos al mismo tiempo también los heridos. Entonces, este panorama él nos hace ver en estos primeros capítulos de que no nos ignoremos y nos inclinemos frente al otro. San Francisco habló de someterse al otro. Una palabra que hoy a nadie le gusta. No. ¿Ya? Pero él usa también en su encíclica esta palabra. San Francisco lo dice. Sí. Además, San Pablo nos dice cuántas veces: sometémonos como Cristo se sometió a su Padre en la cruz, pero por amor, no porque era débil, sino porque era fuerte. Y ahora aquí él dice: inclinámonos frente al herido, frente al que me necesita. Y eso es un poco el enfoque del capítulo 1 Sí. y del capítulo Hay 2. una especie también de, decía el Papa, de agresividad, una agresividad sin pudor. Sí, bueno, esto viene ante todo por los medios, porque los medios no traen cercanía. Y él habla mucho de que el hombre nuevamente necesita cercanía para vivir la realidad. Libertad, dice él, se encuentra solamente en la cercanía. Y es cierto, solamente cuando nos acercamos el uno al otro, no solamente por los medios, sino persona a persona, entonces la visibilidad me aleja de la agresividad. Ahí está, padre, el tema de la cultura del encuentro, que le llama el Papa. Eso no solamente de la cultura de la comunicación, sino de la cultura del encuentro. Exactamente, él usa esta palabra. Sí. Y si eso no fomentamos, perdemos en humanidad. Y si no vivimos nuestra humanidad, entonces nuestra vida no es una vida humana, a lo que insiste mucho el Santo Padre. El Papa finalmente hace un llamado a la esperanza. No es que esté todo perdido en este capítulo, sino que llama a que todos podemos salir de esto juntos, unidos, y no perder la esperanza en el Señor. Por eso el segundo capítulo igual nos ilumina, ¿no? Sí, él habla después del mundo abierto. Y eso tenemos que volver a aprender, que tenemos que formar y vivir frente a un mundo abierto. Pero yo creo que de eso tenemos que hablar más extenso en un segundo encuentro, para no perdernos en las ideas. Pero aquí solamente queremos ver de que el Papa nos hace ver: no tratemos de ignorarnos, sino tratemos de encontrarnos en la realidad, porque la realidad vivida nos trae la verdadera libertad. Queremos agradecerle, Padre Pedro, este tiempo que nos ha dado para reflexionar sobre esta encíclica, que es muy importante para la sociedad entera y para la Iglesia. Y como decía usted, estamos todos llamados a leerla, a profundizarla también. Quizás en un minuto, un breve mensaje llevando esta encíclica a la realidad de la diócesis, de nuestra diócesis local. ¿Qué es lo que podemos hacer acá con esta misma primer capítulo que hemos escuchado del Papa? O una invitación a la sociedad en su conjunto. Bueno, yo pienso de que tenemos que tomar la decisión una vez de formarnos. Yo tengo que escuchar al otro. Y a esto me invita el Santo Padre. Y esta encíclica es fácil de leer, porque no es doctrinal. Y esa es la ventaja, que la puede leer cualquiera. Y la puede entender cualquiera, porque el Papa aterriza. Y aterriza a mi vida. Y esto es lo que yo busco, para tener una respuesta en las respuestas mías frente a la situación que estoy viviendo. Es una invitación muy importante, pienso yo, para que no pensemos: bueno, otro escrito más. No es un escrito más. Aquí es algo fundamental para la construcción de la casa común. Queremos seguir agradeciendo el equipo de formación,
al Padre Pedro su presencia, su tiempo para reflexionar sobre esta maravillosa encíclica. A ustedes los seguimos invitando a las próximas cápsulas de formación en las cuales vamos a reflexionar en los siguientes capítulos de Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Les invitamos nuevamente a suscribirse a la página del Obispado, Obispado Osorno en YouTube, y que el Señor les siga acompañando siempre, fortaleciendo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y gracias por vernos en estas cápsulas.